Buen día, queridos hermanos, feliz inicio de semana para todos ustedes, que realmente el Señor nos bendiga, nos llene de sus bendiciones, salud y vida en esta semana que estamos iniciando, ya el mes de septiembre, hoy 2 de septiembre, que realmente estamos nosotros empezando este mes para nosotros lleno de todas las cosas que el Señor nos quiere regalar en bendiciones. Bien, hoy estamos festejando en nuestra iglesia dos santos, San Antonino y San Elpidio, ¿okay? Dos santos que realmente han resaltado bastante en nuestra iglesia para el servicio de Dios, imitando a Cristo para ser, buscando como siempre la santidad. Bien, queridos hermanos, vamos a encomendar entonces hoy a todos nuestros hermanos enfermos, por la hermana Andreina Guerrero, José Luis Guerrero, Virginia Hernández de Pérez Hernández, Pina Josefina Quintero, Ali Pérez, María Méndez, Carmen Márquez, Carmen Mantilla, Iris Ortiz, Sara, la hermana de Garapito, y por nuestro hermano también Lázaro Rúa. Encomendar a todos ellos para que el Señor le dé la sanidad espiritual y corporal que tanto lo necesita. Bien, queridos hermanos, el Señor nos invita hoy en su Evangelio de Lucas, capítulo 4, 16 al 36, es la que vamos a hacer lectura que corresponde el día de hoy en toda la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era de su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquí el refrán: Médico, cúrate de ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y luego una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que está edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió, pasó entre ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buscamos a Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que nos ayude a iluminar en este momento la palabra de Dios, la reflexión que el Señor nos regala hoy día, lunes 2 de septiembre. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y ética para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, en el Evangelio de hoy de Lucas nos presenta que Jesús fue allá a su pueblo natal, o mejor dicho, su pueblo de crianza, en Nazaret, ¿verdad? Porque cerca estaba Belén. Y como era de costumbre, todos los sábados él iba a la sinagoga. Y él empezó a hacer una lectura y le entregaron el rollo donde decía: El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Eso fue de la lectura del profeta Isaías. ¿Saben que esto me hace a mí pensar un poco que el Señor me está dando la fortaleza y la fuerza con este mensaje? Me está diciendo que no te preocupes, esté tranquilo. Confía en el Señor, que Él te ha ungido y te ha enviado a proclamar la palabra de Dios a los pobres, a los cautivos, a enseñarle a ellos a proclamar el año de gracia del Señor. Eso lo tomo yo para mí porque en este momento que estoy sirviéndole al Señor, nos envía a nosotros y a cada uno de ustedes también a llevar ese mensaje que el Señor siempre está poniendo su espíritu sobre nosotros para que el entendimiento de lo que nosotros podamos entender la palabra de Dios lo llevemos a aquel que lo necesite y a aquel que no puede entender la palabra de Dios y a aquel que Dios quiere hablar por medio de nosotros su voz a todos nuestros hermanos. Y dice muy claramente aquí, enrollándolo, lo devolvió. Muchos quedaron así como que sorprendidos y después dijo: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Hoy. Y yo les repito que el Señor nos sigue repitiendo eso. Hoy se acaba de cumplir esta escritura. Y todos, probablemente como dice, se expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y después se preguntaban y dudaban: epa, ¿no es este el Hijo de Jesús? Pero Jesús le dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate de ti mismo. Haz que aquí en tu pueblo lo que hemos oído en hecho en Cafarnaúm. O sea, aquellos milagros que sanó y todo aquello. O sea, ellos estaban esperando que Jesús hiciera algo con respecto a eso. Y también le añadió para decirlo. Y esto creo que es lo que me está pasando a mí en este momento también. Y eso es lo que me llena de alegría, porque si estamos haciendo el trabajo bien, nos va a pasar esto. Y ténganlo ustedes cuando ustedes empiecen a hacer algo por Dios, que también le va a pasar lo mismo, solamente por hacer las cosas que Dios manda. Como dice: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. ¿Sí? Qué difícil, ¿no? Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas los días de Elías, y dice por aquí, solamente atendió a una viuda. ¿Sí? O sea, proclamó la palabra de Dios allí. También en el tiempo de Eliseo, de una persona que había muchos leprosos y solamente sanó a un sirio. ¿Sí? Son tantas cosas, queridos hermanos. Y después de eso, y creo que va a pasar mucho esto, porque por uno decir la verdad le cortan la cabeza como a Juan Bautista. Dice: al oír esto, todos los de la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo. Uy, imagínate que me haya echado del pueblo aquí la gente. Por solamente eso, porque el Señor ha bendecido mi vida y estoy muy contento porque el Señor sabe dar las cosas que se lo merece. Tarda pero no olvida el regalarme el ministerio del diaconado. ¿Sí? Ser diácono es una gran bendición y una alegría, lleno de alegría a mí, un orgullo, porque el Señor me ha tomado en cuenta en ese gran detalle conmigo. Que para muchos no les parece, que para muchos les parece que ¿cómo hace eso posible? Como han corrido la voz, que mira, se fue en 3 días a Medellín a un retiro y ya le dieron diaconado. Lo que ustedes no saben es que yo ya tengo una preparación y tomaron en cuenta y validaron todos mis estudios y preparación que estaba haciendo yo cuando estaba estudiando para sacerdote, y me lo validaron y me dijeron: oye, tu edad ya y todavía no te han ordenado todavía. Bueno, lamentablemente sí, pero ya me dieron la bendición y me dijeron: hermano, si usted tiene un trabajo, un servidor de Dios, trabaja para Dios, predica la palabra, va donde necesita y sin cobrar, ¿verdad? ¿Por qué no darte a ti ese sagrado ministerio, ¿verdad? Que es el ministerio del diaconado, ya a un paso cerca del sacerdocio. Para muchos les cuesta entender eso, y para muchos porque son envidiosos también, entonces no admiten esa bendición, ese regalo que el Señor me dio. Y eso es bueno e importante hacerlo saber. Y así es lo que el Señor nos dice en el Evangelio de hoy. Y a ti también, hermano, hermana, busca la palabra de Dios, ve a predicar. Te vas a encontrar con tropiezos y piedras que la gente que van a querer, lobos disfrazados de ovejas, que van a tratar de que tú no hagas las cosas de Dios. Y yo estoy aquí para servirle a Dios, tú estás para aquí para servirle a Dios y dar a conocer y ayudar a tanta gente necesitada, y sobre todo los pobres y cautivos, como dice el Evangelio de Lucas. Bien, queridos hermanos,
Pidámosle a Dios, y la tarea que nos manda el Señor es que no tengamos miedo de predicar la palabra de Dios y decir la verdad, ¿sí? Porque siempre va a haber lobos disfrazados de ovejas que no van a querer que tú prediques, ni que tú avances, ni que tampoco tú alcances esos ministerios que el Señor da a aquellos que Él quiere y a quien quiere, sin poner trabas y puertas a nadie para que consiga esa gran bendición. ¿Ok? Bien, terminamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, solamente les digo que pasen un feliz día, que Dios los bendiga y que bueno, que el Señor nos siga derramando sus bendiciones en salud y vida para que sigamos caminando en esta vida que el Señor nos ha puesto para que prediquemos el Evangelio a todo dar, a toda criatura y sin distinción sin excluir a nadie, a todos, porque todos somos hijos de Dios. Dios les bendiga y feliz inicio de semana.